Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta resúmenes en imagen. México y China concretan una serie de acuerdos en diversos rubros, algunos ya definidos, otros no. Yo pensaría que ya había más sobre proyectos de infraestructura avanzados, pero no. Se establecen un grupo de diálogo de alto nivel en materia empresarial como una parte de la nueva Asociación Estratégica Integral entre China y México, según acuerdan impulsar los gobiernos de Xi Jinping, el entrante presidente de China, y de Enrique Peña Nieto, el también entrante presidente de nuestro país. Destaca la suscripción del convenio comercial postergado hace unos años por más de $1,000 millones en productos mexicanos que incluyen el ingreso de carne de cerdo y de tequila, según anuncia el presidente Peña Nieto durante el mensaje conjunto luego de su encuentro privado. Se tomaron acuerdos que se habían pospuesto por 6 o 10 años y una muestra importante de esta apertura es el haberse concluido los procesos que permitirán el acceso al mercado chino de carne de cerdo, el acceso de todas las categorías de tequila al mercado consumidor de China, y también hemos acordado el poner solución a los asuntos relativos a la industria textil y de vestido que en el pasado y últimamente se habían encontrado o estaban en un proceso de diferencia y de litigio que esperamos resolver de manera amistosa. Xi Jinping subrayó que su visita a nuestro país es muestra de la disposición de su gobierno por consolidar la asociación estratégica bilateral y confía, dice, que las relaciones entrarán en una flamante fase de desarrollo, dijo. El objetivo de mi visita a México consiste en profundizar la confianza mutua, ampliar la cooperación y profundizar la amistad. Me asiste a la convicción de que con los esfuerzos aunados de ambas partes, las relaciones entre China y México entrarán en una flamante fase de desarrollo. Otros temas del convenio van a abarcar intercambios educativos, mayor número de becas para estudiantes mexicanos allá, establecimiento de un centro de estudios mexicanos en China, uno de estudios chinos en México, alianza en materia bancaria, refinación de combustible, obviamente no es alianza, sino pues ellos lo refinarían, energías limpias, nanotecnologías e incremento de conectividad para impulsar turismo en ambos países. Los turistas que llegan fíjese, el turista que más gasta en el mundo hoy es China, es chino. Y aquí apenas nos han llegado el año pasado 19,000 turistas, siendo Francia el país a donde más le interesa al chino ir. El Banco de Exportaciones e Importaciones de China, el Exim Bank de China, otorgó una línea de crédito a Pemex por $1,000 millones que se destinarán a la adquisición de embarcaciones y equipo para la exportación marítima. En materia de infraestructura, que era la parte que me importaba que hubiera, digamos, una mayor definición por lo del transísmico y por los puertos que se desarrollarían en ambos lados de nuestro litoral. Hay proyectos concretos en sectores ferroviarios, portuarios, ahí estaría, carreteros, ahí podría estar, aeroportuarios, y se irán discutiendo y aterrizando a través del mecanismo de diálogo que establecen los acuerdos firmados, según dice el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ojalá y también ahí se pudiera anunciar algún tipo de coinversión para la puesta en marcha de otro aeropuerto capitalino. Por la noche, durante la cena que se le ofreció, cena de Estado, en Palacio Nacional, el presidente de México y el de China intercambiaron frases de Confuci, que traducido es Confucio, y de Octavio Paz, tras lo cual encabezaron un brindis por el bienestar de ambos pueblos, la prosperidad de sus gobiernos y los acuerdos suscritos. Lo que es la vida, fíjense, en la revolución cultural
¿Sabe usted quién estaba proscrito en China? Confucio. Y ahora es Confucio el ideólogo del nuevo capitalismo comunista de los chinos modernos. En otros asuntos, el procurador capitalino Rodolfo Ríos anunció el arresto de 3 personas presuntamente vinculadas con la desaparición de 12 jóvenes en el bar Haven de la zona rosa el pasado 26 de mayo, luego de reunirse nuevamente con familiares de los hoy desaparecidos. Ríos Garza dice que se trata de 2 meseros y una mujer a la que se indaga por su relación con estas mismas personas, pero no reveló la identidad por la Secretaría de la Investigación. Es parte del sigilo el nombre de las personas que se encuentran detenidas. Lo que sí puedo comentar es que son 3 las personas detenidas, que son 2 masculinos y una femenina, de los cuales los masculinos son empleados del lugar donde sucedieron los hechos, y la femenina estamos investigando la relación que tiene con ellos. Trascendió que también los meseros confirmaron la presencia de varios de los muchachos en el establecimiento, donde bebieron alcohol e incluso drogas, y el dueño del lugar les avisó de un operativo, por lo que el grupo salió del local. El procurador dijo que hay orden de localización y presentación sobre esta persona identificada como Ernesto Espinosa Lobo, y agregó que en los videos analizados se establece la llegada de la mayoría de los 12 jóvenes a este sitio en un vehículo particular y en un taxi, aunque no se aprecia el momento y condiciones cuando abandonaron el local. Es decir, el video está mocho. ¿Cómo puede ser que sobre la misma localización de la cámara o las cámaras haya imágenes de la entrada y no de la salida? Pues Ya pudimos establecer que la mayoría de estos jóvenes llegaron a ese lugar a bordo de 2 automóviles, un autocompacto y un taxi. Es lo que sí tenemos ya hasta el momento, la presencia en ese lugar de la mayoría de estos jóvenes. La salida la estamos todavía analizando para ver en qué forma salieron ellos de estos lugares, de este lugar. Bueno, pues ahí está. Por su lado, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, dice que este caso es un hecho focalizado e insistió en que en la capital... ¿Se acuerdan que le decía yo? Aquí la pregunta es, ¿hay o no hay asentadas en la Ciudad de México operaciones de cárteles importantes de la droga? Dice Miguel Mancera que no. Y yo creo que se dice que no, pues para que no haya en las calles militares, ni del lado de la Marina Armada de México, ni del lado de la Sedena, pero el hecho es que el jefe de gobierno dice que nanay cocol. La presencia de un cártel o la presencia de un grupo en ese tenor, a mí no me ha sido informada por las autoridades federales. Nosotros no tenemos detectado ninguna presencia en ese sentido, y cuando ha habido capturas de grandes capos, lo han escuchado ustedes directamente a los medios, cuando han referido que en la Ciudad de México nunca se han asentado. Pues no lo sé, no lo sé, porque a mí se me hace ilógico que el centro urbano más importante del país esté exento de la acción de los caballeros templarios y del cártel del Golfo y de los Zetas. Digo, se me hace hasta infantil pensar que no. Pues es nada más por aritmética pura. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, y no quiero con esto pensar que lo haya, pero pues simplemente es preferible ser escéptico, porque de otra suerte a lo mejor estamos tranquilitos aquí pensando que no hay acción de los cárteles de la droga y aflojamos el músculo. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, presentó su informe sobre desapariciones forzadas en México, en donde dice tener documentados 152 casos solamente en 2010 y hasta la fecha en 7 de los 32 estados de la República. En 85 de estos 152 casos hay evidencia de la implicación de servidores públicos, según informa
el investigador de la Organización para México de Amnistía Internacional, Rupert Knox. El activista señala que la reciente creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR no garantiza una actuación real del Estado mexicano en este problema y lamentó que se hayan asignado solamente una docena de agentes del Ministerio Público. ¿Se acuerda que le dije que salió ahí el procurador diciendo que yo no sabía? Yo pensé que sí, que él no hacía magia. La verdad, yo pensé que sí era mago. Tiene cara de mago. Y a la hora de hablar de todas las desapariciones, que son decenas de miles, solamente se asignan una docena de ministerios públicos. Rupert Knox señaló que las propias familias han tomado la investigación en sus manos, so riesgo de que esto pudiera ponerles en una tesitura de una enorme dificultad. Los familiares han tenido que asumir esa función y se han expuesto a situaciones de alta peligrosidad, alto peligro, pero al mismo tiempo han logrado recabar información y han entregado esa información a las autoridades. Y en muchos casos esa información no ha sido accionada, no ha sido integrada al expediente, y lo típico ha sido de señalar a la víctima como parte del crimen. Y eso ha sido una justificación para no investigar. Y hablando de esto, el FBI pide ayuda al público para dar con el paradero del Marine Armando Torres, secuestrado en La Barranca, en Tamaulipas, el pasado 14 de mayo. En un comunicado en su sitio oficial, el Buró de Investigaciones señala que el veterano de guerra en Irak fue plagiado junto con su papá y un tío en los entornos de un rancho que también está cercano a Matamoros. La Procuraduría de Tamaulipas confirmó que busca al soldado, al Marine estadounidense Armando Torres, a su padre del mismo nombre y a un tío que se llama Salvador Torres. Una de las líneas de investigación es una venganza por la venta de una parte de la propiedad de esta familia a una persona que está recluida en Estados Unidos, lo que llevó a Torres a desconocer la operación. Y con ello desaparecen los tres. El secretario de Gobernación encabezó la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Delincuencia y la Violencia y aseguró que la nueva política de seguridad presenta avances, aun cuando llamó a todos los involucrados a señalar qué es lo que no ha salido bien para reencauzar los esfuerzos, dice un enfático Osorio. Hemos planteado en varias ocasiones, el camino de la prevención no es corto ni es fácil, pero es la mejor ruta para un México en paz. Es el único camino para sentar las bases de desarrollo social y económico que permita un México más próspero. Bueno, en otros temas, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, se presentó al juzgado segundo de lo penal para comparecer por el proceso penal en su contra por presuntos delitos de peculado y uso indebido del servicio público. Reynoso Femat dijo que acudió para conocer de qué se le acusa, pero se reservó su derecho a hablar, a declarar pues ante la justicia. El exgobernador de Aguascalientes está acusado de malos manejos en la compra de un tomógrafo de 13 millones de pesos que se pagó, pero que nunca se entregó al sector salud del Estado. Se volvió loco, como todos los que llegan ahí se vuelven locos. Como gobernadores, se suben a un grano de arroz y se marean todos. En Tabasco, Javier Olea, abogado del exsecretario de Finanzas José Sáiz y de su secretaria Marlés Cupil, adelanta que no se presentarán hoy a declarar, otra vez la misma, porque las notificaciones no se entregaron formalmente y para efectos jurídicos no cuenta su sola difusión en medios de comunicación. El litigante acudirá en representación de sus clientes ante el Ministerio Público. Ya había dicho el procurador de Tabasco que no se aceptaría esta idea de la representación y que era una convocatoria, cito,
personalísima. Por otro lado, el exgobernador de Tabasco y ex candidato a la presidencia, Roberto Madrazo Pintado, sí, el maratonista, reapareció en la conmemoración del aniversario luctuoso del exgobernador Carlos Alberto Madrazo, obviamente su padre, y abordado por la prensa, llamó a Andrés Granier a regresar al Estado y dar la cara a la sociedad. Ha quedado claro es que el partido no tiene nada que ver con él. Ha marcado con mucha precisión un deslinde de la dirigencia nacional de nuestro partido en que el exgobernador Granier tendrá que enfrentarse solo a la justicia sin el acompañamiento del partido ni de los priistas. Él tiene que aclarar, él tiene que hacerle frente y no escudarse en la propia ley para evitar dar explicaciones que la sociedad le está pidiendo. No, pues que no dé explicaciones, que dé la lana. Se robó. Así que regrese a Tabasco, pero lo que se robó, pues ya nada más le dan hartas vueltas, ¿no? Y claro, lo que trae como línea, hay que ver en dónde se marca la línea de un político cuando habla más claro, ¿no? Y dice, el partido se ha deslindado y lo ha hecho claramente, como diciendo que el PRI no tiene nada que ver con el señor Andrés Granier, ya que se da cuenta de que el señor es un ratero. Hoy se cumplen 4 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, que cobrará la vida de 49 bebés y dejara lesionados a 104 más. De las 29 personas que han sido procesadas como presuntas responsables de la tragedia, solamente Delia Irene Botello, ex coordinadora de zona de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, está en la cárcel. No hay nada más. En el Ángel de la Independencia, un grupo de 100 personas realizó anoche una vigilia en memoria de las pequeñas víctimas de Hermosillo, y en esta capital se van a realizar diversos actos de recuerdo a lo largo del día. Otra vez vuelve a surgir la idea de que en la guardería ABC vino una tragedia porque en un local contiguo que rentaba la Secretaría de Hacienda local se quemaron documentos que acababan con evidencias de presuntos malos manejos en la administración de Eduardo Burz Casteló como gobernador de Sonora. En Guerrero, 2 subprocuradores y peritos en criminalística de la Procuraduría del Estado han sido asignados a la investigación del asesinato del líder de la Unión Campesina, Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona y Rafael Valderas y Ángel Román. En Oaxaca fue asesinado el presidente municipal de Tilquiapan, Celestino Vázquez Luis, asesinado por sujetos que lo esperaban afuera de su casa. En el ayuntamiento ubicado en los Valles Centrales persiste un conflicto intermunicipal que ha cobrado la vida de 2 personas más en el último año. El mercado municipal de Cuernavaca, para aquellos que conozcan Cuernavaca, está en una hondonada, ¿no? Personas mueren, 4 personas mueren y otras 2 quedaron heridas. Pistoleros encapuchados irrumpieron anoche en el área de ropa del mercado Adolfo López Mateos y dispararon a las personas que estaban en uno de los locales para luego huir a bordo de una camioneta así, abiertito, en el mismísimo mercado municipal ahí de Cuernavaca, que es un lugar visitado por propios y extraños. También en Morelos, José Alfredo Pliego Castillo, secretario particular del alcalde de Azochiapan, Rodolfo Domínguez de Alarcón, fue herido por hombres armados cuando se dirigía al municipio de Jonacatepec, en la zona oriente de Morelos. El funcionario viajaba con otra persona sobre la carretera Azochiapan-Jonacatepec, cuando varios sujetos a bordo de un automóvil le cerraron el paso, lo bajaron del vehículo y luego dispararon. Un juez federal en Nayarit dictó formal prisión contra 2 maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Alejandra Chávez Chávez y Sandra Altamirano Ramos, como presuntas responsables de delincuencia organizada. Las 2 integrantes de la sección 22 de Oaxaca
fueron detenidas el mes pasado junto con 9 personas más como parte de una banda de secuestradores. Otra vez, la coordinadora, ahora en Nayarit. El secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet Chemor, rechazó señalamientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre la supuesta venta de la prueba Enlace que se aplica esta semana en primarias. ¿Usted cree que no se esté vendiendo la prueba Enlace? Porque dice el secretario de Educación Pública que no. Sin haber ofrecido prueba alguna de sus dichos, dice Chaifet, pues no, pues sí. ¿Quién va a ofrecer prueba de una prueba que se está vendiendo de manera clandestina? Pero en fin, habla el secretario. No he visto pruebas, es una lástima. Pareciera que es un ejercicio sistemático de descalificar a las instituciones educativas sin comprobar nada al respecto. ¿Usted cree que no se esté vendiendo la prueba Enlace? Es pregunta nada más así para su conciencia. Regresaron a México 14 de los 31 mexicanos que sufrieron un accidente carretero en Egipto el viernes pasado y en el que murieron 4 de ellos. El grupo hizo una escala de conexión en Madrid. Ahí fueron apoyados por trámites migratorios por personal de la embajada encabezados por el propio embajador Francisco Javier Ramírez Acuña, que estuvo ahí en el aeropuerto de Barax. Pues, toda esta gente llegó de un accidente del hospital sin papeles. Todo, bueno, acaban de llegar aquí a la capital de la República Mexicana. Los gobiernos de América deben despenalizar el consumo personal de drogas a fin de reducir la violencia y abusos de las fuerzas de seguridad en contra de la población, además de que su prohibición atenta contra los derechos humanos fundamentales, y esto lo enfáticamente dice la organización no gubernamental Human Rights Watch. Para disuadir el consumo nocivo de las drogas, los gobiernos deberían de aplicar políticas en materia reglamentaria y de salud pública que no tengan carácter penal, dice la ONG en su comunicado, en el que fija su postura respecto al tema central de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. A partir de, por cierto, es que cuando hablan de despenalizar a la droga, es demasiado genérico, insisto. Yo creo que se tendría que hablar de la marihuana y no de las drogas en lo general. A partir de ayer y hasta mañana jueves, delegados de los 34 países miembros activos de la OEA, reunidos en la ciudad colonial de Antigua, en Guatemala, discutirán sobre problemas generados en el continente por drogas y posibles estrategias para enfrentar toda esta problemática. Por quinta ocasión fue aplazada la fecha para dictar sentencia al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, sujeto a proceso en una corte de Nueva York por cargos de lavado de dinero. La nueva fecha fue fijada para el próximo 28 de junio y no este viernes 7 como estaba previsto. A diferencia de los otros 4 aplazamientos, este fue hecho por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El 2 de agosto pasado, Villanueva se declaró culpable de un solo cargo de conspirar para lavar dinero producto del narcotráfico, por lo que recibiría una sentencia de hasta 20 años de prisión. Pillastre, no sé, mire, cuando lo trataba yo Mario Villanueva, decía, mira Pedro, tengo cara de malo, pero yo no soy culpable de mi cara. No, pues no. En tanto, el mexicano Omar Antonio, me acuerdo muy bien que en una ocasión le mataron a su papá, al papá de Mario Villanueva. Lo mataron de una puñalada cuando iba caminando por la playa. Y no quiero decir con esto que adivino el pensamiento menos el sentimiento de las personas, pero Mario Villanueva no sentía nada. En tanto, el mexicano Omar Antonio Martínez, originario de Sonora, fue sentenciado a 24 años de prisión en una corte de Virginia, luego de declararse culpable de conspirar para distribuir cocaína. De acuerdo con la acusación, Martínez pertenecía a una organización que traficaba la droga en todo el territorio estadounidense a partir de la zona de Hampton Road,
donde reclutó a un grupo de distribuidores. El debate sobre la reforma migratoria llegará al Pleno del Senado norteamericano en la próxima semana, luego de su aprobación el mes pasado por el Comité Judicial, ¿se acuerda que lo informé? Según adelanta el líder de la mayoría demócrata en esa Cámara, el señor Harry Reid. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, duda que se vayan a reunir los 60 votos necesarios para que la iniciativa de reforma migratoria sea aprobada y alentó a hacer esfuerzos para lograr que el proyecto sea más atractivo para algunos de los que hoy son detractores. Por otro lado, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos demandó en una corte federal del sur de California a la Oficina de Inmigración y Aduanas y a la patrulla fronteriza por forzar a migrantes detenidos que carecen de antecedentes penales a aceptar una salida voluntaria del país. La demanda colectiva exige que sean regresados a la Unión Americana los indocumentados, en su mayoría mexicanos, que fueron enviados a sus países por firmar una salida voluntaria que en realidad fue de carácter forzoso. Un juez estatal de Colorado aceptó la declaración de no culpable por razones de demencia interpuesta por James Holmes, el sujeto que perpetró la matanza en un cine en la localidad de Aurora. Dejó 12 muertos, 58 lesionados en junio del 2012. La decisión dará lugar a una detallada evaluación mental del acusado que podría llevar meses, lo cual seguramente retrasará el comienzo del juicio que estaba programado para el próximo 5 de agosto. Unas 4.500 personas fueron evacuadas y al menos 7 hospitalizadas luego de un incendio en el metro de Moscú causado aparentemente por un cortocircuito en un cable. Pues sí, ¿verdad? Se declaró en el túnel de la estación Okhotny Riyadh, una de las más transitadas, así como Nativitas, pero así se llama Okhotny Riyadh. Más transitadas estaciones con salida en la mismísima Plaza Roja de Moscú. El incidente ocurrió hacia las 8:30 de la mañana locales en plena hora pico. Otras 52 personas recibieron asistencia en el lugar por leve intoxicación con monóxido de carbono. Un video que ya circula en redes sociales filmado por un testigo muestra a pasajeros en el interior de un vagón cubriéndose el rostro con pañuelos mientras se escucha a un niño llorar. Otros 2 testigos atrapados en un vagón en el momento del incendio contaron a los medios que los propios empleados del metro parecían no comprender lo que ocurría, lo que generó pánico entre los pasajeros. En Turquía, la policía volvió a utilizar bombas de gas lacrimógeno y cañones de agua a presión para dispersar centenares de manifestantes en Estambul y en Ankara, la capital, en la 6ª jornada de protestas generalizadas en todo el país. Algunos grupos trataron de concentrarse ante las oficinas del primer ministro Recep Tayyip Erdogan e ignoraron la orden para dispersarse. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los agentes del orden en contra de manifestantes turcos. Navi Pillay hace un llamado al gobierno turco para garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica. El presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, firmará una ley que prohíbe la adopción de niños rusos por parejas homosexuales extranjeras ante la creciente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Europa. El líder ruso dijo no haber leído la iniciativa, pero afirmó que si está aprobada por el Parlamento, sin duda es porque tiene que ser avalada, y la voy a afirmar. La homosexualidad solamente fue despenalizada en Rusia en 1993, pero el sentimiento anti-gay continúa siendo fuerte entre la sociedad y, sobre todo, entre la clase política rusa. Cosas que hay que saber del mundo.